este tema tan interesante. El tema de hoy se llama Sostén propio. ¿Qué dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre el sostén propio? En los tiempos de Elías, la apostasía del pueblo llegó hasta sus máximos dirigentes. El rey Acab, puesto por Dios, se apartó del camino. Se cambió la religión verdadera y se culpó al profeta de traer confusión al pueblo de Dios. Dice el rey Acab: ¿eres tú el que turba a Israel? Respondiendo el profeta: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo en pos de los Baales. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 al 18. La Biblia registra que el rey Acab fue el rey de Israel, el príncipe que administraba al pueblo de Dios. Pero cuando al apartarse de los caminos rectos del Señor, de sus mandamientos, se cambió la religión automáticamente. Y la consecuencia de decir la verdad, fue culpado el profeta de ser perturbador de Israel, por producir división, por producir amonestación. Fue culpado de que perturbara a Israel. Hoy es lo mismo. Decir la verdad será tomado como un disidente. Serás tomado como un separatista. El rey de Israel se fue apartándose de los caminos de Dios, y al final todo su pueblo le siguieron. Solo quedó el profeta, que debía depender solamente de Dios. Ese modelo de trabajo empezó por Elías, que todavía tenía que hacer un trabajo muy difícil de amonestar a un pueblo rebelde que se apartó de los mandamientos de Jehová. Tras ir siguiendo a los Baales, infringiendo el segundo mandamiento de la ley de Dios. El espíritu que prevalece en nuestros días es el espíritu de infidelidad y apostasía. En la Biblia registra muchos casos de infidelidad y apostasía del profeso pueblo de Dios de Israel. Dios tuvo que levantar profetas para despertarlos de su apostasía, de volver a las sendas antiguas, de mostrarle misericordia. Pero ese mismo espíritu, como dice Testimonios, tomo 5, página 79, prevalece en nuestros días. El mismo espíritu de Acab, el mismo espíritu de apostasía que tuvo en la antigüedad del pueblo de Israel, hoy es el mismo. No está muy lejanos. Elías fue llamado a servir solo, como sostén propio. Elías no estaba trabajando bajo el control de la religión oficial de Israel. Él no dependía de Israel. Se enfrentó solo a los falsos profetas.
aunque había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El trabajo lo realizó él, dirigido por el Espíritu de Dios. Elías no tenía que depender de una organización o una unión para hacer la voluntad de Dios. Y el trabajo que lo realizó, por medio de eso, los que no doblaron rodilla, los 7,000, pudieron despertar por medio de ese trabajo que realizó el profeta. Pero debía apartarse del pueblo de Dios para que pudieran despertar sus pueblos, que estaba en oscuridad. Dios escogió personas que no eran del pueblo de Israel. A una humilde mujer de Sarepta, que se registra en Primera de Reyes 17:9. Se le ordena al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. No se le ordenó que se fuera a la tribu de Benjamín. No se le ordenó que se vaya a refugiar en la tribu de Judá al profeta Elías, sino que a un pueblo pagano llamado Sarepta de Sidón y morar allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué el Señor no envía a su siervo a buscar refugio en su profeso pueblo? ¿Por qué pasó por alto Israel? La respuesta es totalmente contraria a nuestro concepto de que es iglesia. Uno puede meditar en esto. Compárelo con las Escrituras. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para el profeta. Eso lo dice en Deseado de toda la gente, página 205. Y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Muchos hoy de los profesos pueblo de Dios se le quiere mostrar esta verdad que fue dado, pero no le toman en cuenta, no toman a la ligera, y son otros los que reciben con gozo. Esta mujer de Sarepta fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Nuestra situación delante de Dios depende no solo de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aun los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe, deseado de todas las gentes. Vemos que estas personas que, según su conocimiento, buscan lo recto, tienen una condición más favorable que uno que dice conocer la verdad, pero desprecian la luz. Pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto, había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento verdadero de Dios. Hoy se
lo que sucedió en el pueblo de Israel. Dios no escogió a líderes de Sanedrín, sacerdotes o escribas para ser sus discípulos. Dios escogió humildes pescadores, sin letra. Personas que no están ligadas a este mensaje. Fueron muy favorecidas porque valoraron este mensaje que Dios levantó. Juan declaró a los judíos que si su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida, la profesión es inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. En la orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías había sido educado por el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habían arruinado para su obra. Dios no los envió a los maestros de teología para que aprendiesen a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Deseado de todas las gentes, página 76. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ni pedido su sanción sobre su obra. Habría reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Deseado de todas las gentes, página 106. Juan el Bautista estaba predicando en Betábara. Deseado de todas las gentes, página 106. Entonces, Juan no había sido involucrado en las escuelas rabínicas. Vimos cómo que había arruinado la obra si él estudiaba, tenía la influencia de los líderes de la organización de aquella vez. Dios le llamó para ser obrero de sostén propio, una voz que clama en el desierto. Él debía conocer dificultades, abnegación para poder dar este mensaje. Debía padecer privaciones, así como su maestro decía: no tengo donde recostar mi cabeza. Hoy el mundo quiere vivir en una prosperidad y no pasar como pasó los profetas de antaño. Quieren vivir una vida de riqueza y mundanalidad, de honores. Pero Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, no pidió permiso a ningún sacerdote, ningún líder para poder hacer la voluntad de Dios. Vemos también que Jesús, nuestro divino Maestro, nos enseña también la experiencia de sostén propio en los evangelios. La iglesia verdadera de Dios en su tiempo estaba compuesta por Jesús y sus discípulos. Y sus discípulos tenían el mismo concepto que muchos cristianos de hoy en día, que no se puede realizar ninguna labor si no está conectado con la iglesia militante, que no se puede hacer ningún labor espiritual porque se está formando otra iglesia. Jesús aprobó la labor de sostén propio.
Vemos un ejemplo aquí en Lucas capítulo 9, 49 al 50. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús aprueba el sostén propio. No prohíbe que se haga su voluntad. Pero los discípulos tenían esa influencia de que siempre debía estar conectado con la iglesia militante. Tenían ese concepto de las iglesias rabínicas, de que debía depender de poder jerárquico para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios rompe este método. Dice: no se lo prohibáis, porque Él no está contra nosotros, por nosotros está. Santiago y Juan creyeron que, al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en vista la honra del Señor. Pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban preocupados de su propio honor. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús. Deseado de toda la gente, página 405. Santiago y Juan creyeron que ellos estaban haciendo, al impedir que ese hombre obrara, una honra al Señor. Pero gracias a Dios los discípulos se dieron cuenta que estaban celosos. Era otro espíritu lo que estaba creciendo en ellos, que estaban preocupados más de su propio honor que la obra de ese hombre estaba haciendo. Pero por la gracia de Dios reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús. Hoy muchos no quieren aceptar la reprensión de Jesús. Pero la reprensión nos hace humildes, porque dice las Escrituras de que si no somos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Porque de los niños es el reino de los cielos. Ese carácter debemos limpiarnos por la justicia de Cristo. Hemos visto casos bíblicos del sostén propio o ministerios independientes. Ahora analicemos algunas situaciones en la historia de nuestra iglesia y cómo la mensajera del Señor apoyó el trabajo independiente que no estaba bajo el control ni regido por una agenda u organización. La administración de los recursos para el avance de la obra. Los medios que son del Señor, se cree que es pecado el que no vayan a la corporación. La mensajera dice en Spalding Magan, página 420. No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. La mensajera nos enseña que no debemos preocuparnos de que algunos medios vayan directamente, que están tratando de hacer el trabajo misionero. Así como lo registra en Lucas 9. Ese hombre estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no debemos permitir que, como los discípulos quisieron hacer, solamente
prohibir a sus hermanos hacer la obra independientemente. Eso no quiere decir que prediquemos falsas doctrinas. Eso quiere decir que prediquemos el mensaje verdadero. El mensaje que Dios nos dio en el año 1844. Las verdades distintivas, los pilares, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, las trompetas, pero muchos están predicando las trompetas al futuro. Muchos dicen que el anticristo se quedó en el pasado, los preteristas, los futuristas. Pero el método de interpretación es historicista. Día por año te lo he dado. Ese es el método adventista historicista. Las diferentes asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle Creek, creyendo que no pueden tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Esta tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma equivocada de administración. La Conferencia General Battle Creek ya estaba en una jerarquía que, creyendo que no se puede tomar ninguna determinación importante sin su aprobación, ellos debían dar la aprobación de la Conferencia General. Y esta tendencia ha crecido hasta hoy día y obstaculiza mucho la obra del avance. Muchos quedan desanimados por querer hacer algo, pero no le permite. Hoy debes pedir permiso si se puede ir a tal parte a predicar, a hacer obra médica misionera, pero no te permiten. Y lo más triste es que lleva una jerarquía que el procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres están en ese lugar es una forma equivocada de administración. Dios quiere romper con ese sistema. Nos mostró el ejemplo de Juan el Bautista, el ejemplo de Jesucristo, la iglesia primitiva, porque la iglesia del Sanedrín ha dejado ser la voz de Dios, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron.